La electricidad es el alma del universo. John Wesley. Somos de la Unidad Educativa Fiscal 24 de Mayo. Pertenecemos al tercero BGU, paralelo J. Vamos a presentar nuestro proyecto con el tema ¿Has pensado qué sería de nosotros sin la electricidad? Las materias que intervienen en este proyecto es Historia, Matemáticas y Física. En Historia hablaremos sobre la guerra de las corrientes, en Matemática, cómo calcular el consumo de electricidad en tu hogar y en Física, el circuito en serie y circuito paralelo. Thomas Alva Edison fue un autodidacta que nació en 1847 en Estados Unidos y falleció en 1856 a los 84 años. Sus inventos más importantes fueron el fonógrafo, la bombilla de luz y la distribución de corriente continua en 1877. Nikola Tesla fue un físico matemático e ingeniero eléctrico. Nació en 1856 en Croacia y falleció en 1943 a los 86 años. Sus inventos más importantes fueron la radio, la bobina, el motor eléctrico y la corriente alterna en 1893. Les hablaremos sobre los tipos de corriente que propusieron estos inventores en el siglo XIX. La corriente continua fue propuesta por Thomas Alva Edison en 1881. Esta corriente se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica que no cambia con el tiempo. Este sistema llega a ser un poco más costoso debido a la disipación de energía en forma de calor. La corriente alterna fue propuesta por Nikola Tesla en 1893. Esta corriente se produce cuando en un conductor por donde circula una corriente eléctrica, la polaridad de la diferencia de potencial varía. Esta corriente vencía la corriente continua porque era más económica del cambio de voltaje, era más fácil de transportar por el uso de transbordadores y ocupaba menor cantidad de cable. Las fuentes de energía alterna son energía solar, energía eólica, energía hidráulica y energía mareomotriz. Importancia del proyecto. Debemos concientizar sobre la energía eléctrica en nuestra vida. Esta aporta comodidades que hacen que nuestras actividades sean más fáciles de realizar, pero asimismo nos vuelve dependientes de la misma. Electricidad, ¿qué es? Son fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas de cuerpos físicos. Magnitudes eléctricas, intensidad, unidad amperios, aparato de medida, amperímetro, voltaje, unidad voltios, aparato de medida, voltímetro, potencia, unidad vatios, aparato de medida, vatímetro. Circuito eléctrico, conjunto de elementos conectados entre sí por donde se puede conectar una corriente eléctrica en el cual se presenta un punto de salida y un punto de regreso. Elementos de un circuito eléctrico. Generador, capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica. Receptor, transforma la energía eléctrica en otras formas de energía. Interruptor, abre o cierra el circuito. Conductor, une a los distintos elementos del circuito. Circuito en serie, circuito eléctrico en el que todas las resistencias se dividen para los puntos de conexión. Características. 1. El voltaje total es igual a la suma de los voltajes. 2. La intensidad de corriente es la misma en cualquier punto del circuito. 3. La resistencia equivalente del circuito es la suma de todas las resistencias. Y 4. La resistencia equivalente es mayor que la mayor de las resistencias del circuito. Circuito paralelo, circuito eléctrico en el que todas las resistencias están conectadas en los puntos de conexión. Características. El voltaje total es igual al voltaje en cada aparato. 2. La resistencia equivalente es menor que la menor de la resistencia del circuito. 3. La intensidad de la corriente total se separa cada una de las ramales. 4. Todas las resistencias se pueden repartir en una sola resistencia. ¿Por qué el circuito paralelo se utiliza en las instalaciones eléctricas domiciliarias? Existen dos razones. 1. El voltaje es el mismo en todos los aparatos eléctricos. Y 2. Si un aparato eléctrico deja de funcionar porque se quema, los demás aparatos siguen funcionando. ¿Por qué el circuito en serie no se utiliza en las instalaciones eléctricas domiciliarias? Existen dos razones. 1. El voltaje no es el mismo en todos los aparatos eléctricos. Y 2. Si un aparato eléctrico deja de funcionar porque se quema, el circuito deja de funcionar completamente. Hola Oda, ¿cómo te está yendo en clases? Bien, pero a raíz de tener clases virtuales, la carta de luz en nuestra casa se ha elevado. En serio, ¿pero tú sabes cómo calculan la corriente eléctrica en tu barrio? No estoy muy segura, ¿me explicas? Está bien, yo te explico. Antes debes saber que el medidor de energía eléctrica registra el consumo en tu casa. Este consumo es de 30 días. Es muy interesante, mientras tú me explicas yo voy a hacerlo en hojas. Está bien, pon atención. Primero debes coger una factura de la luz de tu casa y verificar el monto que dice consumo. A este valor le vas a dividir para el monto que dice total consumo y te saldrá en dólares y centavos. Será el valor del kilovatio hora en tu barrio. Además debes tener en cuenta que todos los aparatos electrónicos de tu casa están incluidos en la carta de luz, así que para hacer un costo aproximado de tu factura tendrás que realizar este proceso en todos tus aparatos electrónicos y sumar el costo mensual de todos los aparatos. Lo tendré en cuenta. Decidí realizar el ejercicio con la televisión que hay en mi casa, que tiene una potencia de 350 vatios, y lo ocupo 6 horas diarias. Muy bien, empecemos. Primero con el aparato electrónico escogido, su potencia en vatios y el consumo diario en horas. Procedemos a dividir la potencia para 1000 para sacar la potencia del aparato en kilovatios. Con este valor multiplicamos las horas que consumes al día y la respuesta será en kilovatios hora. A este valor lo multiplicaremos por 30, número que equivale a los 30 días de consumo, y a este valor lo dividiremos con el valor que sacamos en dólares en tu factura anterior. Y listo, tendrás el valor de lo que consume un aparato electrónico en dólares. Interesante, ya lo hice. Primero el valor de kilovatio hora en mi barrio es de 7,97 centavos. Y con todos los demás datos saqué el consumo de la televisión que ocupo en casa. Serían 7,90 centavos o $0,079 mensuales que consume mi televisión. Muchas gracias, Sara.
Cuídate, ahora lo haré con todos los aparatos de mi casa.